Isaías capítulo 54, verso 17. Dice la palabra del Señor, dice: ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Y si nosotros evaluamos todo lo que está ocurriendo actualmente en el mundo, salimos de una pandemia todavía ya terminamos, gracias a Dios. Hay algunas secuelas por ahí, pero gracias a Dios esa mortandad, esa situación tan difícil que hubo en el mundo ha pasado. Pero obviamente nos vimos amenazados por una u otra amenaza que sale en las noticias, como el ébola en África, como la viruela del mono, mil cosas que uno, digamos, ve a diario en las noticias, amenazas sobre diferentes enfermedades. Y de una u otra manera, cada vez que nosotros avancemos, nos vamos a dar cuenta que van a haber otras situaciones, pues ojalá no tan similares, pero sí obviamente van a haber otros virus, van a haber otras enfermedades, van a salir con el tiempo. Y nosotros tenemos que de una u otra manera tener esa convicción de parte de Dios de su protección, de saber que Dios a nosotros nos guarda en todo tiempo. Este tema es algo que de una u otra manera el Señor me ha venido insistiendo sobre la importancia de que nosotros podamos sentirnos protegidos por Dios aún en los momentos difíciles. Porque nosotros nos sentimos vulnerables. Si hay algo que para la gente en el común, en nuestros países, es una constante, es la inseguridad. Nos sentimos inseguros. Donde quiera que vayamos, sentimos como una persecución o una amenaza diaria en el transporte público, en las calles, en el automóvil, donde quiera que vayas. Y de una u otra manera nosotros, sobre todo en los países de Latinoamérica, nos sentimos muy, muy, digamos que amenazados por la inseguridad. Ahora, en los países del norte, en Estados Unidos, ve uno el descontrol, lo que ha sucedido en las escuelas, y tantas situaciones. De una u otra manera, sentimos que cada vez la vida es más frágil y que cada vez nosotros nos sentimos más vulnerables ante muchas situaciones. Sabemos que de una u otra manera nuestras vidas como seres humanos aquí en la tierra, aunque somos seres finitos, pero hay muchas amenazas. Nos sentimos amenazados en todo sentido. En nuestras finanzas, en nuestra salud, nuestras familias, nuestros hijos actualmente. Antes era más fácil. Yo recuerdo en mi niñez que era muy sencillo ser niño. Podía uno salir a la calle desde muy temprano en la tarde hasta la noche, cuando los padres de uno salían a la puerta y lo llamaban a uno, y uno ya sabía que era la hora de entrar, pero eran las 10, 11 de la noche y no había ningún problema de que uno estuviera en la calle. Ya no. Nosotros sabemos que en este momento dejar a un niño en la calle hasta las 10, 11 de la noche es un peligro, es una situación demasiado riesgosa. Antes uno se quedaba con sus primos, con una persona, con la otra. Ahora no. Ahora muchas veces los mismos familiares son amenazas para nuestros propios hijos, nuestros sobrinos, en fin. Hay amenazas en todo aspecto. Y nosotros de una u otra manera nos vemos amenazados aún por de pronto nosotros lo que vemos a través de la televisión, a través del streaming, a través del teléfono. Siempre vamos nosotros a tener amenazas. Siempre vamos a tener de una u otra manera el sentirnos nosotros vulnerables ante todo lo que el enemigo y durante, digamos,
todo lo que el enemigo ha estado construyendo para, digamos que imponer su gobierno, su maldad en el mundo. Y ahí es donde nosotros tenemos que entrar a la palabra, poder nosotros tener esa confianza y tener nosotros esa certeza de parte de Dios, de que Dios es un Dios bueno y que Dios promete a nosotros guardarnos en todo tiempo. Como creyente tú siempre vas a tener amenazas en tu vida. Nosotros no podemos pensar que el hecho de que nosotros seamos creyentes, que seamos personas cristianas, vamos a vivir en una burbuja donde no van a haber amenazas, donde no van a haber peligros, donde no van a haber momentos difíciles para nosotros. De una u otra manera, la palabra de Dios nunca nos muestra a nosotros que el peligro no va a existir. La palabra de Dios no nos enseña que la enfermedad no vaya a aparecer. La palabra de Dios no nos dice a nosotros que la vida en Cristo es un camino de rosas. Y cuán peligroso es escuchar o estar nosotros expuestos a predicaciones donde nosotros nos pintan la vida como creyentes, nos dibujan un paisaje perfecto cuando no es así. No significa que nosotros como creyentes Dios nos mete en una burbuja, en un cuarto blindado de seguridad donde no hay ninguna amenaza, donde no va a haber ningún momento difícil. Todo lo contrario. En la palabra de Dios, de una u otra manera, de Génesis, Apocalipsis, vamos a encontrar siempre que el enemigo trató o ha tratado de destruir la creación de Dios. Desde el principio. De una u otra manera, nosotros siempre nos vamos a ver expuestos a las amenazas del enemigo. Enseñaba a la iglesia el domingo. Yo les decía que obviamente nosotros tenemos que ser conscientes de que hay un mundo espiritual. Y que ese mundo espiritual también, donde Dios opera, también la palabra de Dios dice que el enemigo, Satanás, es el príncipe de la potestad del aire. Y que todas sus artimañas, toda su artillería está en contra de aquellos que creemos en el Señor Jesucristo. Todas sus artimañas, toda su artillería está puesta para frenar el avance de la iglesia, para frenar el avance de los pastores, para frenar que los matrimonios de los pastores estén estables. Si nosotros somos conscientes, nosotros como creyentes y aún mi propia vida como pastor, mi esposa, mi matrimonio, se ven siempre amenazados de una forma más fuerte de lo normal en contra, para que nosotros no podamos avanzar en la palabra de Dios. El enemigo no quiere que los pastores sean fieles a su esposa. El enemigo no quiere que la esposa sea fiel a su esposo. El enemigo quiere tratar de frenar el avance de la familia. El enemigo quiere que las familias en este momento estén destruidas. Por eso nosotros vemos tanta ideología, porque el objetivo del enemigo es destruir la familia. Ese es el objetivo. El objetivo del enemigo es destruir, amenazar a la familia. Colocar sombras de cosas que parecen que fueran normales, pero que para la palabra del Señor y para lo que Dios ha establecido, tenemos esa identidad divina en nosotros que está colocada en la palabra de Dios. Nuestros hogares se ven amenazados. Nuestras familias, nuestra salud se ve amenazada por tantas situaciones. Hablábamos hace 8 días acerca del estrés y cómo el estrés destruye, cómo el estrés deteriora nuestras vidas.
Todos estamos amenazados por un enemigo que tal vez no vemos, pero que de una manera sutil ha querido que nosotros podamos permitir, que nosotros podamos ser permisivos ante muchas situaciones que silenciosamente amenazan nuestras casas, amenazan nuestras familias. Miren, la palabra del Señor dice en 2 Corintios capítulo 2, verso 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Miren, el apóstol Pablo nos estipula algo, y es que el enemigo, dice la palabra, siempre el objetivo del enemigo va a ser ganarte toda ventaja. Es decir, que tú no puedas alcanzar tu propósito, que de una o de otra manera ese plan que Dios tiene para ti, para tu casa, para tu vida, para tus finanzas, para tu hogar, para tu salud, el enemigo quiere ganar ventaja, dice aquí la palabra, sobre tu vida. Ese es el objetivo. El enemigo no quiere que tú disfrutes de las promesas y de las riquezas que nos han sido entregadas a través de nuestro Señor Jesucristo. El plan del enemigo es tratar de engañarte y poder aventajarte de una u de otra manera para que tú no puedas entender, para que tú no puedas lograr captar, que no puedas atesorar para tu vida las cosas que Dios ha ganado para ti. Por eso dice aquí la palabra en 2 Corintios, en el capítulo 2:11. Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros. Le decía eso el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Les advertía y les decía que debían de estar muy atentos a las maquinaciones del enemigo. Dice ahí, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y la palabra maquinación significa un plan, un ideal o un propósito. El enemigo lo que quiere contigo es destruir lo que Dios quiere construir en tu vida. Si Dios a ti te ha llamado, si Dios a ti te ha traído a sus pies, el enemigo hará todo lo que pueda hacer para poder frenar el crecimiento, para poder frenar que tú te acerques a Dios. Entonces vamos a encontrar enfermedades, oposición en tu trabajo, situaciones adversas, situaciones que traten de destruir tu fe, situaciones que te desanimen, situaciones que te hagan perder de vista la gracia de Dios. Porque el enemigo lo que quiere hacer es tomar ventaja para que tú no llegues a la meta, no llegues al objetivo. Por eso aquí el apóstol Pablo lo dice, que nosotros debemos no ignorar las maquinaciones del diablo. A veces nosotros vivimos como en un mundo ajeno al mundo espiritual. Vamos a la iglesia, nos gozamos en el Señor, recibimos la palabra, nos metemos en nuestro trabajo semanalmente, nos involucramos, pero hay que entender algo, y es que mientras que todo eso sucede, el enemigo maquina, el enemigo planea contra tu vida, planea destruirte, planea frenar tu comunión con Dios. Si tú eres una persona que busca al Señor, pues el enemigo va a buscar que no ores. El enemigo va a buscar que no leas la palabra. El enemigo no quiere que tú creas la palabra, que tú puedas estar plenamente consagrado. El enemigo no quiere que tú vayas a la iglesia. El enemigo no quiere muchas cosas, porque él maquina contra ti. Maquina para destruirte. Maquina para frenar el propósito de Dios en tu vida. Y aquí lo dice. No ignoremos
sus maquinaciones. Ahora, no es estar obsesionándonos y viendo demonios en todo lugar. Pero sí tenemos que aprender a estar alertas. Siempre debemos estar nosotros vigilantes. Y aprender a pedirle al Señor que nos dé discernimiento espiritual para comprender lo que está sucediendo y cuando algo proviene de Dios y cuando es el enemigo el que quiere venir a tratar de destruir tu casa, tu familia, tu matrimonio, tus finanzas, tu salud. Ahora, con esto no estamos nosotros sobredimensionando al enemigo y dándole un poder igual a Dios, porque no es así. El apóstol Pablo, cuando le dice a los corintios, les dice que el enemigo quiere aventajar, quiere tomar ventaja de mi vida y que no debo olvidarme de sus maquinaciones. Es claro para nosotros entender que él, el enemigo, está completamente vencido. Pero en su mentira y en su engaño quiere hacernos creer que tiene el poder absoluto para destruirnos. Es como cuando nosotros nos dejamos engañar por alguna situación. Si uno ve, por ejemplo, una de las profesiones más sagaces y más inteligentes es la profesión de los abogados. Los abogados conocen la ley y los abogados pueden hacer todo tipo de maniobras. Pueden ser positivas o pueden ser negativas para poder ajustar la ley en beneficio de alguna situación. El enemigo conoce la palabra. No la entiende profundamente, porque él no tiene al Espíritu Santo para poder interpretar la palabra. El interpretar la palabra nos ha sido dado a nosotros, a los hijos de Dios, a los creyentes en Cristo. El Espíritu Santo nos revela la palabra, pero para el enemigo la palabra está cegada porque él no tiene al Espíritu Santo. Él puede conocer la palabra y los versos algunos versos de la Biblia. Puede conocer la Biblia, puede conocer la historia de todo lo que ha sucedido desde Génesis hasta el día de hoy. Pero para el enemigo no podemos nosotros sobredimensionar de que el enemigo sabe interpretar la Biblia porque no lo sabe hacer, porque no tiene el Espíritu Santo. Y como tal, las verdades bíblicas le son cegadas a él. Por eso esa revelación de la palabra la tenemos nosotros. Dios nos revela su palabra para que nosotros podamos ver en la palabra las promesas de Dios. Podamos ver lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. El enemigo ya está vencido. El enemigo no sabe que va a ser vencido. No, él ya fue vencido en la cruz del Calvario. A veces nosotros los creyentes, a veces nosotros como cristianos, creemos que el enemigo tiene poder para hacer muchas cosas y no es cierto. El enemigo no interpreta la Biblia. Escúchamelo bien. El enemigo no sabe interpretar la palabra. Por eso un creyente con autoridad que conoce la palabra, declara las promesas, es una bomba de tiempo para el enemigo. Porque esa palabra tiene poder y lo destruye, lo frena a él. Limita su poder, limita su avance. Pero si el creyente se queja, si el creyente guarda silencio, si el creyente se lamenta y no va a la palabra y confía en ella, pues es como el abogado que sabe toda la ley y la usa para su provecho y perdemos nosotros. Nosotros como creyentes debemos conocer la palabra y no nosotros olvidar
o tener en poco las maquinaciones. No podemos ignorar las maquinaciones que el diablo tiene contra nosotros, porque el propósito del enemigo es destruirnos. En Juan capítulo 10, verso 10, que dice que el enemigo vino para hurtar, matar y destruir. Ese es su propósito. El enemigo quiere enfermarte. El enemigo quiere arruinarte. El enemigo quiere destruirte. No olvidemos sus maquinaciones. No las ignoremos. No ignores que el enemigo está a diario buscando destruirte. Que el enemigo quiere destruir tu casa, tu familia, tu vida espiritual. El enemigo quiere que tú en cualquier momento abras una pequeña puerta y sin piedad destruirá tu vida. Hay muchos hogares, matrimonios, que simplemente por un momento donde se le abrió una pequeña puerta, el enemigo entró con todo y destruyó hogares completos, empresas, matrimonios, ministerios, iglesias, donde una pequeña puerta se abrió y el enemigo sin piedad destruyó. Por eso debemos estar atentos. La palabra de Dios dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Mire, siempre debemos nosotros estar atentos a las situaciones que suceden alrededor de nosotros y poder discernir cómo el enemigo de una u otra manera quiere venir y destruir nuestras vidas. Miremos más adelante de Corintios, ahí en el capítulo 11, en el verso 3, versículo 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Este verso tiene grandes verdades, grandes verdades. Lo primero es que Pablo dice, tengo temor, pero no es un temor, miedo, angustia, pánico. Es un temor en cuanto a poder saber si los creyentes de la iglesia de Corinto iban a estar firmes. ¿Por qué? Porque la iglesia de Corinto tenía un gran problema y era que eran muy carnales, eran muy emocionales. Era una iglesia que sufría de serios problemas. Había desórdenes en la cena del Señor. Habían problemas sexuales muy, muy grandes en esa iglesia. Pero había el poder de Dios, había un mover de Dios, pero había mucho desorden, había mucha carnalidad en esta iglesia. Pero Pablo lo que les dice aquí es que les dice, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. El enemigo siempre va a venir con la misma astucia, con la misma inteligencia con la que engañó a Eva. Si nosotros vamos allá a la palabra Génesis, cuando todo comienza, cuando Adán y Eva comienzan, Dios les dice, mira, Dios les da bendición abundante. Y Dios les dice, miren, de ese árbol, del conocimiento del bien y el mal, no coman, porque el día que ustedes coman de eso, morirán. Entonces, ya sabemos, la serpiente viene el enemigo, porque obviamente ya el enemigo había caído del cielo. Ya había caído del cielo. Cuando viene la creación, Satanás ya había caído, ya había pecado con esa cantidad de ángeles que dice la palabra, donde cae el enemigo y obviamente Satanás comienza de una u otra manera a poner, a rodar su plan. Y él ve cómo de una u otra manera Dios crea al hombre a su imagen, a su semejanza, crea a un hombre bendecido, no crea a un hombre preocupado, sino que le da la autoridad de poder administrar las maravillas y la creación divina.
Dios le da inteligencia a Adán porque es Adán quien le coloca los nombres a los animales. Es decir, Dios hace a Adán y a Eva seres inteligentes, seres que de una u otra manera tienen acceso y son, digamos, conscientes de la presencia y de la voz de Dios. Porque Adán conoce la voz de Dios, entiende la voz de Dios, comprende el propósito de Dios. Y aunque se desvía, pero Dios permite al hombre conocerle y tener una relación personal con Dios. Y eso es maravilloso porque es el propósito de Dios. Obviamente, el enemigo había perdido toda esa estatus, todo ese conocimiento, porque obviamente dice la palabra, y eso nosotros lo vemos por allá en Isaías 14, y en Isaías 28, cuando el enemigo de una u otra manera cae, pues obviamente de una u otra manera la palabra ahí en Isaías está hablando de un rey, pero está hablando es del enemigo, está hablando del enemigo describiendo su caída. Y el Señor Jesucristo dice: yo vi caer a Satanás como un rayo. Es decir, él cayó de la gloria, él cayó de su estado de bendición como un querubín protector que era, ¿cierto? Que dice la palabra que había el primor de los tamboriles, es decir, que gozaba de hermosura dentro de la esfera celestial. No era Dios, pero al ser un querubín tenía poder en él, había poder en él. Pero dice que en él se halló maldad, ¿cierto? Se halló maldad en su corazón. Y obviamente cae en su desgracia completa, cae. Y obviamente para él, el ver la creación de Dios, de que Dios había hecho al hombre a su imagen y semejanza, pues obviamente los celos, el odio hacia el propósito, hacia la creación de Dios, la envidia que había en su corazón, la soberbia de creer que él era el único hermoso que había después de Dios y que los otros ángeles debían adorarlo, pues obviamente eso lo que causó en él fue el odio hacia nosotros, hacia la hermosa creación de Dios. Ese era su propósito y ahí comienza. Y de una u otra manera sabía que si él podía introducir el pecado, si él podía introducir la duda, la incredulidad, si él podía infundar en ellos la maldad, pues obviamente él iba a poder corromper toda la creación. Y digamos que aunque ese fue el propósito del enemigo, él con astucia engaña a Eva, la engaña. Y cuando la engaña, él simplemente viene con una pregunta y le dice: ¿con que Dios te ha dicho que no comas de ese árbol? O sea, de una o de otra manera, el enemigo siempre va a tratar de minimizar el poder y la grandeza de Dios. El enemigo siempre va a tratar de cuestionar lo que Dios dice en su palabra, y es lo que vemos ahora. Es lo que vemos actualmente ahora. El espíritu del anticristo, el espíritu del enemigo, lo único que quiere en nosotros es que nosotros cuestionemos y hagamos dudar la palabra. Que nosotros cuestionemos las promesas de Dios. Que nosotros no podamos vivir una vida en fe, sino una vida en realismo. Una vida, digamos, con los pies en la tierra. Eso es lo que el enemigo quiere en tu vida. Por eso dice aquí en 2 Corintios, dice: pero temo que como la serpiente con astucia engañó. El enemigo siempre su propósito será engañarte. Y dice la palabra aquí en 2 Corintios que él viene con astucia. Es decir, él no va, digamos, a hacer un plan que sea evidente para ti, sino que va a tratar de venir con astucia para poder traer y sembrar en tu vida ese propósito y el engaño a tu corazón y desviarte del propósito divino. Y dice, el apóstol Pablo dice que él teme que como la serpiente había engañado con astucia a Eva,
Dice la palabra, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. Miren que Pablo no dice que sean engañados. No se refiere a la misma palabra de Eva de decir engaño, sino que dice que nuestros sentimientos sean extraviados. Porque el enemigo va a tratar siempre de llegar a tus emociones, que tú te sientas desanimado, que tú sientas tus síntomas, el dolor, la situación que tú vives en tu cuerpo. El enemigo siempre va a tratar de engañar tus sentidos, de que todo lo que tú vivas, el síntoma que estés viviendo en tu cuerpo en este momento, pueda que tú vayas al médico y el médico te entregue a ti un dictamen médico desalentador. Tal vez tus finanzas están mal. Tal vez tú buscas a Dios y vienen cosas difíciles. Porque el propósito del enemigo es que tú te extravíes. ¿De dónde? De la sincera fidelidad a Cristo. Eso es lo que el enemigo quiere. El enemigo quiere que con sus engaños, que con sus patrañas, que con los síntomas, la enfermedad que venga a tu vida, la ruina, la situación difícil, tú te extravíes. ¿De dónde? De la fidelidad sincera de Cristo. Es decir, para el enemigo es una bomba de tiempo que tú sigas a Cristo. Para el enemigo es una bomba de tiempo que tú permanezcas fiel a la fidelidad de Dios. Que tú permanezcas con fe a esa fidelidad de Cristo para tu vida. Lo que el enemigo siempre va a querer no es que tú te desanimes, no es que tú te enfermes, no es que tú te arruines, no es que tú pierdas cosas, no es que tú te desanimes, te llenes de miedo, de ansiedad, de pánico. El propósito del enemigo es que tú te extravíes de la sincera fidelidad de Cristo. Ese es el propósito del enemigo, desviarte para que tú no conozcas la sincera fidelidad de Cristo que hay en ti. En el enemigo que hay engaño, astucia, estrategia para destruirte, para confundirte. Hoy el Señor me mandó a desenmascarar al enemigo en tu vida. Porque la palabra de Dios dice que nosotros no podemos ignorar sus maquinaciones. Y el propósito del enemigo es extraviarte. ¿Extraviarte en dónde? Extraviar es distraerte. En tus problemas, en tus luchas, en tus situaciones, para que tú pierdas de vista la sincera fidelidad de Cristo en tu vida. El enemigo quiere que tú quites la mirada de Cristo y la pongas en ti, en tus problemas. Ni siquiera él le interesa que tú pongas tu mirada en el enemigo. El enemigo quiere que tú pongas tus ojos, tu entera atención a lo que estás viviendo hoy. Y lo que hoy estás viviendo es desánimo, miedo, angustia, enfermedad, dolor en tu cuerpo. Angustia por lo que tienes que pagar mañana. Porque no tienes para pagar. Porque no tienes para vivir. El enemigo no quiere que tú pongas tus ojos en él. El enemigo quiere que tú te extravíes en tus problemas. Que tú te extravíes en tu angustia. Que te extravíes, que te distraigas con lo que tú estás viviendo hoy. ¿Para qué? Para que tú quites de la mirada tuya la sincera o verdadera fidelidad de Cristo en tu vida. Cuando leía esto y el Espíritu Santo me llevó a esta palabra, yo podía ver cómo nosotros creemos que el enemigo no nos hace daño. Que el enemigo no maquina contra tu vida, contra tu hogar, contra tus finanzas. El enemigo quiere tenerte a ti y quiere a tus hijos y quiere a tus nietos. El enemigo no perdona.
Y va por todo. Y va por toda tu vida para destruirte y acabarte. Miremos lo que dice 2 de Corintios capítulo 11, ahí en el verso 14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. El enemigo siempre va a tratar de que sus armas no sean inofensivas para ti. Que sus artimañas no las espiritualizas o no las comprendes de una forma espiritual, sino terrenal. Entonces, hoy a todo lo que era malo o lo que es malo para la palabra, lo llaman bueno. La palabra lo dice. No es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. El enemigo va a tratar de que muchas cosas que para la palabra de Dios, que para Dios no están correctas, para el mundo de hoy sí lo sean. Él se viste como ángel de luz. El enemigo no va a llegar a ti a medianoche, a las 2, 3 de la mañana, a hablarte para que tú peques, para que tú le falles a Dios. El enemigo sutilmente hará su obra paso a paso. Tiene toda la paciencia del mundo para hacer paso a paso y tejer el propósito que él quiere contra tu vida. Te desanima un día, viene una enfermedad, viene una situación económica y te va desanimando. Te desanima. De pronto las personas que están alrededor tuyo te jalan para que tú estés con ellos. Pero el enemigo, ¿qué quiere? Poco a poco desgastarte, hasta que viene el golpe final contra tu vida, contra tu matrimonio, contra tu iglesia. El enemigo no viene contra ti de una solo, con todo. Cuando el rey David peca, el rey David nunca pensó en su cabeza asesinar a Urías, a su mejor amigo. Jamás. Yo creo que David no se levantó con una voz siniestra en su oído diciéndole: mata a Urías y adultera con su esposa. Jamás. Jamás pasó eso. Lo que sí sucedió es que él permitió la pereza. Y dice la palabra que cuando los reyes deberían de ir a la guerra, David se quedó. El primer pecado en el corazón de David fue algo pequeño. Algo que fue un pequeño ángel de luz que no era malo para nadie. ¿Y qué permitió? La pereza. El orgullo. ¿Yo para qué voy a la guerra si yo soy el rey de Israel? Yo mejor me quedo aquí. Tengo el mejor ejército del mundo. Que vayan y peleen. Ellos no me necesitan. Yo estoy bien así. ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Para qué oro? Yo estoy bien así, Señor. De ahí estaba Betsabé bañándose y David la vio y la codició en su corazón. La mandó llamar, cayó en adulterio. Después comienza a mentir y esta mujer queda embarazada. Y para poder tapar su pecado manda llamar a Urías de la guerra y lo embriaga para que se acueste con su esposa. Y aparentemente, si estaba embarazada, fue Urías embriagado esa noche. Pero Urías era tan recto que le dice: mi señor, ¿cómo es posible que yo esté aquí hoy disfrutando de mi esposa contigo, sabiendo que el ejército me necesita? Y él no tiene relaciones con su esposa. Entonces, ¿qué hace este hombre David? Lo manda a matar.
escribe una carta para que Joab lo coloque en lo más recio de la batalla y lo matan. Uno a veces piensa, uno dice, uy, no, yo hacer esto jamás. Uy, no, Dios libre a mis hijos de tal cosa. Pero quiero decirte que el enemigo maquina. El enemigo quiere destruirte. El enemigo no vino a David diciéndole, mata a Urías. El enemigo hizo que David abriera una pequeña puerta en su vida para que por ahí el plan del enemigo pudiera estar establecido. Y la palabra de Dios aquí nos dice que el enemigo se presentará siempre a tu vida como un ángel de luz. Tienes problemas en tu matrimonio, entonces está tu amigo. Entonces tu amigo te ayuda, tu amigo te aconseja. Eso es un ángel de luz. Ese es Satanás disfrazado. Cuando tú permites situaciones, cuando tú abres puertas, cuando tú crees que de pronto no es necesario orar, no es necesario ir a la iglesia. El enemigo siempre se va a presentar a tu vida como un ángel de luz. ¿Para qué? Para que tú lo percibas de una manera normal. Las grandes caídas no comenzaron simplemente con pecados escandalosos. Todo comenzó con algo muy pequeño, con un mensaje, con situaciones que de pronto para nosotros son insignificantes e inofensivas. Pero quiero decirte que el enemigo no perdona. El enemigo quiere, como sea, destruirte, desviarte y extraviarte de la sincera fidelidad de Cristo en tu vida. Ese es su propósito. Y de ahí para allá, arrasar con todo. Ahora, quiero que volvamos a Isaías 54, al verso donde estábamos, a ese pasaje bíblico donde comenzamos hoy. Isaías capítulo 54, verso 17. Y ustedes dirán, uy, pastor, hoy mejor dicho, hablaste fue del enemigo, y no es así. Todavía me queda mucho tiempo. Pero quiero decirles algo, y es, a veces nosotros ignoramos y a veces nosotros no somos conscientes como creyentes de que hay un mundo espiritual que quiere destruirnos a nosotros, a nuestros hijos, que quiere acabar con nuestras iglesias, que quiere acabar con nuestra familia, que quiere acabar con nuestras finanzas. Por eso el apóstol Pablo dice que nosotros no hemos de ignorar sus maquinaciones, y por eso comencé por ahí esta noche. Para que podamos nosotros estar alertas, que nosotros podamos estar atentos en oración, buscando en la presencia de Dios. Siempre nosotros estar atentos, con nuestros ojos abiertos, con nuestros oídos allí, atentos a lo que Dios quiere, pero ante todo, poder nosotros comprender todo eso que el enemigo quiere contra tu vida. El enemigo no quiere que vayas a la iglesia. El enemigo no quiere que ores. El enemigo te quiere tener distraído o distraída en tus problemas, en tu mundo. Pero hoy quiero y oro al Señor que puedas ser consciente y poder desenmascarar al enemigo en tu vida. Desenmascarar todas sus maquinaciones y creer que tenemos eterna victoria en Cristo Jesús. Y en Isaías 54, donde comenzamos nosotros hoy, en el verso 17, dice: ninguna arma
forjada contra ti prosperará. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Amén. Y esta es la promesa para tu vida hoy. Dios dice aquí en su palabra que ningún arma forjada, tallada, labrada, construida contra ti, prosperará. Es decir, que ningún arma que el enemigo forje o planee o maquine contra ti tendrá éxito. Escúchamelo bien hoy. Ningún arma, ninguna maquinación, arma, plan, artimaña, situación que el enemigo quiera crear contra tu vida para destruirte, tendrá éxito. Es decir, todas esas maquinaciones, todo eso que nosotros hablábamos, tienes que entender algo. Y es, Dios no va a permitir que ningún plan del enemigo mientras estés en Cristo Jesús se haga realidad. Dios hará que el propósito de Él, el propósito de Dios, prime, prevalezca, tenga éxito, no el plan del enemigo. Ahora, quiero que entiendas una cosa, que no existe, ni ha existido, ni existirá un arma construida por el enemigo que tenga éxito contra tu vida. No hay. No existe un arma, un plan para que el enemigo te pueda destruir mientras que permanezcas en Cristo Jesús. El enemigo puede hacer los planes que quiera. El enemigo trajo esa enfermedad horrible al mundo que hubo hace poco. Puede tratar de colocarte miedo con alguna enfermedad que tengas ahorita, una situación económica. Tal vez tus finanzas se han visto golpeadas, pero la palabra del Señor me promete a mí que ningún arma que el enemigo forje, construya contra mí, planee contra mí, prosperará. Dios se ha comprometido en arruinar, destruir todas las armas, todas las amenazas que el enemigo tenga contra tu vida. Si estás en una condición de enfermedad hoy, quiero que me escuches. Ningún arma de enfermedad prosperará contra la gracia y el poder de nuestro Señor Jesucristo. Ningún arma del enemigo tendrá éxito en tu vida. Ninguna. La palabra del Señor lo dice. Ningún arma, ninguna. Ningún plan del enemigo que esté forjado contra ti, contra tu hogar, contra tus hijos, prosperará. Eso nos cambia el panorama por completo, porque a veces pensamos que Dios a mí me abandonó, que tarde o temprano el enemigo se va a salir con la suya y sí me va a destruir. Pero el Señor dice aquí en su palabra claramente, ningún arma forjada contra mí prosperará. Nada que el enemigo intente hacer contra tu vida tendrá éxito. A veces pensamos nosotros que el enemigo se va a salir con la suya. Pensamos que el enemigo sí va a tener éxito, que el enemigo me va a matar, que el enemigo me va a destruir, que el enemigo va a acabar con mi hogar, que el enemigo va a acabar con mis finanzas. Hay personas que no tienen el discernimiento y creen que es Dios el que está haciendo todo eso para destruirme. Que el arma la forjó Dios para acabar con mi vida. Dios, tú me estás castigando. Ese es tu castigo, Dios. Lo que estoy viviendo es castigo de Dios. No es así.
La gracia de Dios está en mi vida. Y el Señor Jesucristo nos ha limpiado de todo pecado. Nos ha perdonado. Ahora, que Dios utilice esta situación difícil para encaminarla, no para el fin de destrucción, sino para su propósito, es diferente. Si estás pasando por un desierto, por una situación difícil en tu vida que el enemigo ha fraguado contra ti, que ha construido para ti, el Señor enrutará esta situación difícil para llevarte a su propósito. Todas las cosas nos ayudan, nos serán encausadas para bien. El enemigo será completamente avergonzado. La palabra del Señor dice en el Salmo 23, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Esos enemigos espirituales, esos demonios que han traído enfermedad, destrucción, ruina a tu vida, el Señor pone una mesa de delicias para que tus enemigos vean cómo tú tienes victoria, cómo tú tienes bendición sobre tu vida. Y no caes en sus planes y en sus objetivos. El enemigo que quiere destruirte. Pero ningún arma. A veces yo veo cristianos que endiosan todas las cosas malas que ocurren en el mundo. El enemigo está allí, está en este lado, está en el otro lado. No podemos caer en eso. Nuestros ojos deben de estar firmes, puestos en Cristo. No podemos vivir nosotros con ese delirio de persecución de que el enemigo está en un lado y en otro. No. Dejemos que el enemigo haga lo suyo, nuestro objetivo y lo que Dios manda en su palabra, que es que nosotros no nos extraviemos de la fidelidad, de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Allá es donde tú debes estar enfocado. Dios no va a permitir que ningún arma construida, ninguna artimaña, ninguna enfermedad, el enemigo se salga con las suyas. Dios promete prosperarte, Dios promete guardarte, Dios promete destruir todas esas maquinaciones y todos esos planes del enemigo contra tu vida. El enemigo no va a prosperar contra ti. El enemigo no va a poder prosperar contra tu vida. El enemigo no podrá seguir avanzando. Tú tienes que creer en el Señor Jesucristo. Tú tienes que afirmarte en la fe, en esta palabra. Si estás viviendo una situación difícil, créelo. Ningún arma forjada contra ti prosperará. Dios no permitirá que ningún arma, que ninguna maquinación ni ningún plan del enemigo se establezca contra tu vida. Miremos el Salmo 27 en el verso 2. En el verso 2 y en el verso 3. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Amén. Dios no promete que no van a haber angustiadores. Dios no promete que no van a haber enemigos. Dios no promete que van a venir personas malignas a venir a tratar de hacerme daño. Lo que Dios promete es que ellos, los que tratan de maquinar contra mi vida, esos enemigos serán destruidos, serán acabados. Nosotros no podemos pensar que si nosotros estamos con Dios,
no va a venir la amenaza. No podemos pensar que no va a venir de pronto una enfermedad, un síntoma. No podemos pensar que de pronto no vaya a haber un momento económico difícil en nuestra casa. No podemos pensar que no vaya a haber un momento de pronto de crisis en nuestros matrimonios, en nuestra iglesia. La amenaza va a existir. Y yo leía este Salmo 27 y yo podía comprender que muchas veces nosotros pensamos es que si yo estoy en Dios no va a haber ninguna amenaza. No, eso es mentira. Aquí el salmista dice: cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos. 3 tipos de amenazas. Se levantaron. Pero dice la palabra que, ¿para qué dice acá? ¿Para qué? Para comer sus carnes, es decir, para destruirlo. Pero dice: ellos tropezaron y cayeron. Verso 3 dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Miren que Dios en ningún momento dice que no va a haber guerra contra nosotros. No dice la palabra que ejércitos acamparán para destruirnos. Lo que Dios dice en su palabra es que a pesar de que el enemigo se quiera levantar con sus maquinaciones, con sus amenazas, dice la palabra que Dios se levantará en guerra contra ellos y serán destruidos. Ningún arma forjada contra ti prosperará. Dios promete que si hay una amenaza en tu vida, en ese momento de amenaza, tú no digas: Dios me dejó, Dios ya no me quiere, Dios ya no está conmigo. No, lo que tú tienes que creer es: Señor, aunque esos enemigos, aunque me vea amenazado en mi hogar, en mi familia, en mi matrimonio, en mis finanzas, en mi salud, yo estaré confiado en ti. Dice la palabra, dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, dice la palabra. Eso es lo que Dios quiere. Que cuando venga la amenaza del enemigo, tú no endioses y que tú no magnifiques: el enemigo tiene poder, va a acabar conmigo, está acabando con mi vida, Dios mío, ayúdame. No. El salmista confiesa la palabra y cree y dice la palabra: aunque un ejército acampe contra mí, yo estaré confiado. ¿Y confiado en qué? En la palabra, en la promesa de Dios. En el Salmo 91, en el verso 7, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¿Eso qué significa? Que puede que contra nosotros se levanten 1000 por un lado, y a veces nos veamos nosotros ahogados por los problemas, por la situación, por la enfermedad, por el síntoma. Pero ¿qué dice la palabra? Mas a mí no llegará. Es decir, caerán 1000, 10,000, caerán a mi lado, caerán amenazas, pero yo seré guardado. ¿Por qué? Porque ningún arma forjada contra tu vida, contra mi vida, prosperará. El enemigo no puede tener éxito contra un hijo de Dios. Nada. Pueda que hoy tengas dolor en tu cuerpo. Pueda que hoy estés desanimado. Pueda que mañana no tengas que pagar. Pueda que te veas amenazado en tu hogar, en tu familia, con tus hijos. Pero declara esto: ningún arma forjada contra mis hijos, ningún arma forjada contra mi cuerpo, ningún arma forjada contra mis finanzas prosperará. Dios no va a permitir que el enemigo cante victoria sobre tu vida. Es Cristo el que cantó victoria hace 2000 años en la cruz del Calvario. El enemigo está completamente destruido. Son maquinaciones, son planes que son pisoteados por el poder y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Tal vez tu vida hoy está amenazada. Tal vez se han levantado enemigos. Hay enfermedad. Tal vez hay luchas financieras.
Tal vez tu hogar no anda bien en este momento, pero quiero decirte algo. Ningún arma que el enemigo esté tratando de planear contra tu vida para destruirte tendrá éxito.